Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues ya estamos terminando el año. Este programa se está transmitiendo en el mes de diciembre, pero se grabó en el mes de noviembre. Así es que los comentarios que se van a hacer, las anotaciones que se van a hacer, las observaciones, pues son sobre los datos y cifras vigentes al 20 de noviembre. Pues bueno, nuestro tema del día de hoy, dado que en la época en la que estamos, pues son precisamente las perspectivas económicas para 2025. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Según las proyecciones que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo que ha sucedido en términos reales en materia económica. Entonces, pues vamos a tratar este tema en este programa y para ello me acompañan en esta mesa dos especialistas en el tema a quienes damos la más cordial bienvenida. Este es su espacio y les agradecemos infinitamente por hacer realidad este programa, como siempre. Y pues le damos la bienvenida al licenciado en Economía, Víctor Felipe Piz Mireles. Maestra, gracias. Somos primos. Claro, y sí, confirmo, somos primos. Pues nada, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto estar aquí y para mí es un gusto muy personal, muy particular además. Pero bueno, maestro, también le damos la bienvenida a alguien que ya es dueño de este espacio ya de hace tiempo en la parte económica de este programa, al maestro en Administración de Organizaciones, José Silvestre Méndez Morales. Maestro, bienvenido, esta es su casa. Gracias por la invitación. Así es reiterativo, pero esta es su casa, de verdad es su casa. Nuevamente, gracias. Pues si les parece, vamos a hablar de este tema. Obviamente les decimos que este programa se está haciendo a finales de noviembre, con lo que tenemos del paquete económico y con el contexto mundial que tenemos en este momento, que también es incierto y no sabemos qué va a pasar en muchos sentidos. Pero pues si les parece, hablemos en primera instancia. Felipe, te pido, o Víctor, como te dicen, te conoce más la gente, ¿qué dice el paquete económico? ¿Cuáles son las proyecciones de la Secretaría de Hacienda para el 2025? Sí, es un paquete económico de transición de gobierno porque estamos pasando de un cierre de administración a una nueva administración y también hay que decir que pues con las reformas constitucionales que se hicieron, la administración de la presidenta Sheinbaum inició en octubre, digamos que tiene 3 meses finales de este año y para, digamos, completar el panorama completo del 2024, pero este paquete económico pues representa su primer año completo de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene muchos retos por delante, ¿no? Hay particularmente tres cosas en las que yo diría que se ha puesto la lupa. Uno es el nivel de crecimiento de la economía que se prevé para el próximo año, que ha sido muy polémico porque el gobierno, bueno, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda propone un rango de crecimiento de entre 2 y 3%. Y para efecto de estimación de las finanzas públicas, la proyección puntual es de 2.3%. Ese es un punto. El otro es el nivel de déficit fiscal. La propuesta que hace el gobierno es pasar de un déficit estimado de cierre este año, 2024, de 5.9% del PIB a 3.9%, que es una reducción de 2 puntos porcentuales. Esto es lo que se llama consolidación fiscal. Es un esfuerzo muy grande que va a hacer el gobierno para tratar de reducir el déficit. Creo que más adelante en el programa podremos abundar en el tema, pero bueno, cabe decir que estamos cerrando el 2024 con el déficit fiscal más alto en más de 30 años. A ver, nada más una puntualización. ¿Qué se entiende por déficit fiscal? Porque pues nuestro auditorio es diverso y a veces no saben de qué exactamente de qué les están hablando, ¿no? El déficit fiscal lo que refleja es que cuando los ingresos del sector público no son suficientes para cubrir los gastos totales de la administración, pues no queda otra más que recurrir al endeudamiento. El endeudamiento expresado en
términos económicos es el déficit, ¿no? Entonces, si los ingresos no son suficientes para cubrir el nivel de gasto, el total de gasto de la administración pública, entonces se cubre con endeudamiento y el endeudamiento es lo que se conoce como déficit. Entonces, estamos cerrando el 2024 con un déficit muy alto de 5.9 puntos del PIB, que no se había visto en más de 30 años. Y el otro tema que yo decía, 3 factores a los que cuando menos yo por mi trabajo tengo relación con muchos analistas, es el tema de Pemex. Para Pemex el gobierno está también considerando una ayuda gubernamental muy importante de 136,000 millones de pesos y es como dar también continuidad a la política que se aplicó durante la administración del ahora expresidente López Obrador, que también en su gobierno se le dieron aportaciones y ayudas a Pemex de 1.6 billones de pesos. Entonces, se está proponiendo darle una ayuda importante para que pueda cumplir con sus compromisos de deuda y además se está proponiendo en la ley una reforma para que Pemex solamente pague un derecho y tratar también de facilitar los mecanismos fiscales que tiene Pemex que cumplir, porque es el contribuyente más grande de este país y la idea es como aligerarle un poco la carga fiscal. Entonces, esos son los 3 temas que yo veo como parte del debate. Igual hay muchos, obviamente, podemos hablar de ingreso y gasto, pero yo pondría esos de arranque sobre la mesa. Maestro, quisiera puntualizar algo sobre estos temas. Bueno, pues sí, yo he escuchado que la gente que ve y oye el programa de consultorio fiscal aprende mucho. Incluso en un programa que pasó en vivo hace rato, yo veía los comentarios que la gente aprende mucho, entonces quisiera regresarme nomás un pasito más que puntualizar. Hay que recordarle al público que el Ejecutivo tiene la obligación de presentar el paquete económico para el próximo año, que se compone de 3 elementos principales. Los criterios de política económica, digamos que el presupuesto de egresos de la federación y los ingresos, el presupuesto de ingresos, ¿no? Obviamente con proyecciones que se basan en algunas suposiciones, que es la parte que yo creo que en los medios está siendo muy discutida. Por ejemplo, estos 3 elementos que señala el profesor son muy claros, ¿no? Por ejemplo, la tasa de crecimiento posible, el déficit fiscal con toda la consolidación fiscal y, por supuesto, el papel de Pemex, ¿no? Habría que recordar también algunos otros aspectos que son muy importantes porque tienen que ver con la discusión. Yo destacaría en primer lugar que una gran parte de los egresos, es decir, el gasto que tiene que hacer el gobierno, ya está comprometido. O sea, no hay margen de hacerse a un lado. Según las estimaciones de los analistas, y yo lo leí en el Financiero, 8 de cada 10 pesos ya están comprometidos. Entonces el margen de maniobra es muy pequeño porque el gasto corriente, que es fundamentalmente pago de sueldos y salarios a los que trabajan en el gobierno, es muy alto. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? El servicio de la deuda, ¿no? Los intereses que se pagan. El servicio de la deuda. Todavía la deuda acumulada históricamente. La deuda acumulada históricamente. Hay que recordar que todavía arrastramos la deuda del FOBAPROA, ¿no? Que se sigue pagando y que año con año nos cuesta a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, esa es una consideración que no tenemos que perder de vista, y yo lo que he visto de los análisis hasta este momento es que pocos de los analistas se ponen a discutir los criterios de política económica y se basan o en los impuestos o en el gasto. Así es. Y de hecho, bueno, el paquete económico que como bien señala usted, se compone presupuesto de egresos, ley de ingresos, los criterios generales de política económica y eventualmente la miscelánea fiscal, que en este caso solo hay un par de reformas dentro de la ley de ingresos de la Federación, un programa de descuentos a deudores importante en eso que se va a comentar más en su momento si esto es aprobado. Pero esto, bueno, normalmente se da a conocer en septiembre, como hubo cambio del titular del Ejecutivo, pues se fue hasta el 15 de noviembre, pero en realidad todo esto arranca en abril con los precriterios generales de política económica, que eso es importante, digo, ya que estamos en el tema del aprendizaje, es importante que la gente entienda que desde abril de cada año empieza a formarse todo esto que se consolida en septiembre normalmente, pero en este año por excepción se fue hasta noviembre.
y que desde ahí arranca la expectativa económica para el ejercicio fiscal siguiente a través precisamente de este elemento que es muy importante, que son los precriterios 1 de abril y los criterios generales de política económica que forman parte del paquete económico, ¿no? Y dentro de esto pues está la tasa de crecimiento, el déficit fiscal, la deuda pública, en fin, toda una serie de elementos, el tipo de cambio, etcétera. Y si quieren vamos uno por uno de los elementos. La tasa de crecimiento esperada, la del 2%, ¿fue? 2 a 3%. Es un rango, y para efecto de las estimaciones de finanzas públicas se prevé un crecimiento puntual de 2.3%. Mucha gente, he escuchado comentarios o veo los comentarios que luego ponen en las publicaciones, en alguna publicación de algún periódico, etcétera, dicen, no, es que es bajísimo, ¿cómo puede ser posible? En algún año crecimos a más del 3, al 5, lo que sea, ¿no? ¿Esto realmente es bajo, o es alto, o está en promedio, hablando del contexto económico mundial? Yo creo que es un crecimiento bajo, o sea, sin duda es bajo para lo que requiere una economía como la mexicana, ¿no? Creo que ese ha sido el debate histórico. ¿Por qué no podemos crecer más del 2, 3%? Yo recuerdo mucho la crítica que hacía el presidente López Obrador en su administración hacia el modelo neoliberal. Decía, es que durante años no crecimos más allá de 2%. Y tienes razón, o sea, es un crecimiento históricamente bajo. Y el tema es que en este paquete económico se prevé un rango de crecimiento de 2 a 3%. El debate está en que los analistas, los participantes en los mercados financieros, hay una encuesta que realiza Citibanamex, que hace cada 2 semanas, la encuesta del 21 de noviembre, que es la más reciente para efectos de consulta, encuestó a 31 analistas, ¿no? Ninguno de ellos considera que la economía va a crecer 2% más en 2025. Entonces, ahí esta polémica la tenemos todos los años, ¿no? Los analistas siempre son más conservadores y ven al gobierno muy optimista. El secretario de Hacienda pues, ha dicho que hay razones que esta proyección de crecimiento es responsable y hay razones fundamentadas para pensar que se puede crecer. Sobre todo, él dice, pues tenemos un mercado interno que está sólido, tenemos una economía estable. En fin, digo, más allá de este debate, el tema es ¿por qué no crecemos más? Y no crecemos más porque la inversión que se hace en el país es insuficiente. Digo, sí, habría que hacer también la excepción de que en la administración pasada tuvimos un crecimiento muy importante de la inversión asociado principalmente a obras de infraestructura prioritarias que desarrolló el gobierno de López Obrador. Pero el tema es que no está creciendo la inversión lo suficiente. No estamos recibiendo tampoco inversión extranjera en cantidades importantes. México es una economía que recibe 35 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera directa, pero tiene condiciones para recibir 50 mil millones o más. No lo estamos haciendo. En fin, hay otros elementos que ya que ahora se conocen como factores idiosincráticos, así le dicen, que tienen que ver con temas, por ejemplo, estamos experimentando un cambio de modelo en muchos ámbitos de la vida pública del país, como la reforma que se hizo en el Poder Judicial, la reforma sobre organismos autónomos, que han generado mucho debate, han generado mucha incertidumbre y que también eso está haciendo que de alguna manera las expectativas de crecimiento sean un tanto más conservadoras. Que, bueno, pues no sabemos qué va a pasar cuando ya se haga la elección judicial, no sabemos qué va a pasar cuando se concluya la reforma de organismos autónomos, entre otras reformas, que sabemos que hay muchas reformas constitucionales que se están. Entonces, digamos que sí tenemos un problema de falta de crecimiento y que por años no hemos podido dar el paso para crecer más allá de 2 o 3%. Ajá. Es un cambio de paradigma, ¿no? En este caso, a final de cuentas, el modelo neoliberal era bajar el volumen del gobierno, o sea, las actividades en las que el gobierno participa y darle más entrada a los privados en ese caso. Así es. Y en este caso sí es una reversa bárbara, porque sí, ahora sí el gobierno está tomando las riendas en muchos sentidos, ¿no?
Y eso ha cambiado, bueno, simplemente la reforma energética, ¿no? El modelo de CFE, por ejemplo, de cómo quedó en el antes de López Obrador, el modelo de Pemex, toda la parte de la reversa en la reforma energética, son cambios estructurales. 2013, 2014. Cambios estructurales bárbaros, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Yo empezaré diciendo que efectivamente hay un problema estructural de la economía mexicana que viene no nada más del periodo neoliberal, los últimos 36 años, sino de más atrás. Hace rato comentábamos la tasa histórica de crecimiento antes de Luis Echeverría en los periodos de López Mateos y Díaz Ordaz fue de 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, decir una buena tasa de crecimiento económico es hablar de 5 o 6%, porque México tiene las características y el potencial para crecer esas tasas. ¿A qué se debe que tengamos una baja tasa de crecimiento? Bueno, hay que recordar por qué se crece. Se crece básicamente por dos componentes. Uno es la inversión, venga de donde venga, privada, pública, extranjera, o el consumo. Entonces, si cualquiera de estos elementos no es suficiente para impulsar la economía, las tasas de crecimiento seguirán siendo bajas como son bajas ahorita. Pero también hay que decir, yo diría, respondiendo a la pregunta que usted hacía hace rato, ¿es baja la tasa? Yo diría, sí es baja, pero es realista. Incluso optimista de parte del gobierno, ¿no? Porque los analistas dicen que cuidado, ¿no? Pero si nosotros nos comparamos con otros países... Y es a lo que voy en esa parte. Ahí va lo interesante, ¿Cómo vamos? Hace un año, ahorita no pude actualizar las cifras, pero hace un año que precisamente me tocó participar en el evento de reformas fiscales de la facultad. Ya se hablaba de las perspectivas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, más o menos de noviembre de 2023. De hecho, aquí tengo mi lámina de que yo la tengo por ahí. Y las tasas de crecimiento proyectadas para 2025 para México ya era del 2%. Pero lo cierto es que los países miembros de la OCDE, la tasa promedio de crecimiento para 2025 es del 1.8%. Y la proyectada en noviembre de 2023, insisto, ¿no? Y la del mundo era 3%, que ahí China es la que sube los promedios, ¿no? Sube, China, la India suben los promedios, ¿no? Pero vamos, estamos en la media, digamos, estamos más o menos en la media y bien, ¿no? Porque si hablábamos, por ejemplo, de las tasas de crecimiento proyectadas para los países de la zona, como puede ser Brasil, por ejemplo, también lo proyectaban en 2%. Argentina es un caso muy particular, ¿no? Pero bueno, uno muy atípico, esa la voy a dejar al margen. Chile 2.1%, Colombia sí la ponían al 3%, Costa Rica 3.6% y Perú 2.7%. Pero estamos en la media de lo que es el mundo. O sea, el mundo no está creciendo, ¿no? Económicamente. Creo que también cabe hacer la mención de que pues estamos en la época pospandémica, ¿no? Así es. Entonces tuvimos un periodo de contracción económica en el mundo muy severo y las economías están retomando el crecimiento, ¿no? Recuerdo que las estimaciones más recientes del FMI lo que sugieren es que la economía mundial crecerá alrededor de 3.4, 3.5, 2024, 2025. No es un crecimiento malo, pero reconoce que estamos por debajo de promedios en que se creció en décadas previas, ¿no? Algo muy importante también para México es qué está pasando con Estados Unidos. Así es. Estados Unidos pues es una economía muy importante para nosotros porque somos su principal, no solamente su principal socio comercial, somos su principal proveedor de mercancías. México es el país que más mercancías le vende. Desbancó a China, ¿no? Sí, claro. A Canadá. Y eso fue un China, logro. China siempre fue más o menos ¿en qué año fue? ¿En el gobierno en este año? Sí, más o menos fue hace un par de años cuando México ya empezó a despuntar y se ha mantenido. Entonces, por la relación que hay a través de las remesas familiares. México recibe más de $60,000 millones anuales de remesas familiares. Las exportaciones son un factor de crecimiento muy importante para México. Y lo que hemos visto es que Estados Unidos había cierto temor de que pudiera venir una desaceleración fuerte en la economía de Estados Unidos que incluso la llevara a una recesión, que no se ha dado. Y la verdad lo que ha mostrado Estados Unidos es mucha resiliencia, o sea, su economía se ha mostrado muy fuerte. Parte del debate de por qué ganó Trump es porque a los estadounidenses
el costo de la vida sigue siendo muy alto. Es muy, exactamente. Nunca habíamos visto en videos que, bueno, ahora no nada más te informas en las noticias, sino con los influencers y demás, videos de tanta gente sin hogar en ciudades estadounidenses, donde antes todo era pulcro, perfecto y demás, y ahora ves gente sin hogar en ciudades que eran el motor económico, o de estados que son el motor económico de Estados Unidos, como California, y bueno, y sí, obviamente la gran afectación de las drogas que tienen, pero sí mucha gente se quedó sin hogar. O sea, sí, la economía puede estar en los números a nivel macro aparentemente resistiendo y sostenida, pero en los hechos, para el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, sí le está pegando. Se tiene que reflejar en el bolsillo de la gente, ¿no? Y allá los ve mucha gente viviendo en sus autos, ¿no? Ajá. Sí, ese fue un problema, yo diría, de los gobiernos demócratas, desde Obama para acá, como que descuidaron a la clase trabajadora. Y entonces, como tenían muy bien la economía por toda su influencia externa, las exportaciones, la economía de guerra que tiene Estados Unidos, pues no les iba mal. Pero yo sí creo que se descuidó internamente. Pero además hay que recordar que vivimos en un mundo capitalista, que estamos en un sistema capitalista y que las economías capitalistas funcionan en forma cíclica. Efectivamente, como señala el profesor, no se ha visto una recesión fuerte después de 2008-2009, pero está latente, está ahí prendidita de los focos, no solamente en Estados Unidos, que es el motor importante todavía a nivel mundial, junto con China e India, sino a nivel mundial, porque toda Europa está padeciendo. Está el gigante después de la Segunda Guerra Mundial, que era Alemania, hoy está padeciendo por problemas económicos, por problemas políticos, pero hay que recordar también por problemas demográficos, porque ya se nos olvidó que se juntaron las dos Alemanias, ¿no? Con sistemas políticos opuestos, ¿no? Entonces, todo esto tiene repercusiones a nivel mundial, y entonces hay que ver cómo se mueve la economía en su conjunto a nivel mundial, que por supuesto repercute en cada uno de los países. Por ejemplo, el problema de las remesas. Pues somos un país que tradicionalmente dependemos mucho de las remesas que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos mandan a la economía mexicana, y eso hace crecer otra vez el consumo interno principalmente, ¿no? Entonces, estamos muy ligados a Estados Unidos. Porque nos apuntala también. Estamos muy ligados a Estados Unidos. Nuestra principal exportación es el capital humano en ese sentido. Así es, ¿no? exacto. Sí, entonces, yo creo que yo diría, el sistema capitalista funciona en forma cíclica. Número 2, lo que también señalaba el profesor, que yo le añadiría nada más, que esta relación con Estados Unidos no es de interdependencia como la mayor parte de analistas dicen, es de una fuerte dependencia. Si Estados Unidos, y lo vamos a ver, ojalá no suceda con Trump, pero con todas las amenazas que tiene, muchas no las va a poder hacer, ¿no? Pero muchas de lo que está haciendo, yo me imagino una deportación masiva, no solamente de mexicanos, sino de latinoamericanos hacia México. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas si es que fuera ese el caso, ¿no? Es decir, tenemos una dependencia muy fuerte de ellos, de tal manera, los dichos son muy ciertos, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Aunque bueno, hay notas en el sentido de que se deportó más gente con Obama que con Trump. O sea, en los hechos, Trump habla mucho, pero pero en los hechos Obama fue quien deportó más nacionales o latinoamericanos, que es relativo. Pero bueno, ya hablando en el tema de Estados Unidos y dejando obviamente tenemos una dependencia regional y luego mundial, ¿no? Primero. Pero ahora, dejando a un lado el tema del crecimiento económico, hablando de la deuda, precisamente del déficit fiscal y del nivel de endeudamiento, pues se ha discutido de que si estamos muy endeudados, que se ha aumentado mucho la deuda, etcétera. Y bueno, se habla de que México más o menos el porcentaje para este 2025 es del 51.4, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Y viendo los indicadores de Estados Unidos, Japón, están en el 200% de su Producto Interno Bruto, 300%. Estados Unidos más de 100%. Casi 200% Estados Unidos. O sea, que es mucho. Y casi 300% Japón. O sea, son economías a las que normalmente el promedio de los mexicanos admiramos. Ellos están bien, nosotros estamos en la calle, ¿no? O sea, nosotros estamos pésimos. Realmente estamos, lo ideal sería no tener deuda, ¿no? Pero esa es una cuestión irreal.
real, ¿no? Es imposible no tener deuda. Ajá. La verdad es que la deuda siempre es necesaria, sobre todo si la deuda se sabe manejar, ¿no? Cuando inició el gobierno de López Obrador, el nivel de deuda pública era más o menos de 44 puntos del PIB. Entonces estamos cerrando la administración 50, 51 puntos. Fue muy cuidadoso. Yo tuve oportunidad de, como parte del trabajo, de entrevistar a secretarios de Hacienda. Tuvo el 3 en su administración, subsecretarios también. Y el comentario era de que él era muy, digamos, muy cuidadoso con que no se elevara el nivel de la deuda, porque sin duda es una señal de la salud fiscal del país. Ahora, en este paquete económico, lo que el secretario de Hacienda ha defendido es que, bueno, la propuesta es que se estabilice en torno al 51.4. Efectivamente, estamos muy por abajo de grandes economías desarrolladas que están sobreendeudadas, que ni todo lo que produzcan en un año les alcanzaría para pagar la deuda que tienen, ¿no? Entonces, México no está tan endeudado, pero sí ha habido una tendencia de crecimiento en el nivel de endeudamiento, o sea, deuda total, ¿no? Representa 50, 51 puntos del PIB, y eso ha sido también parte del debate, ¿no? Que el gobierno dice es que no nos estamos endeudando. No, sí hay deuda, o sea, sí hay un endeudamiento, ¿no? Está reflejado en las estadísticas de finanzas públicas. Ese es un tema, y el otro que decíamos, el nivel de déficit fiscal, que va a llegar a 5.9 puntos del PIB este año, con la expectativa de que baje a 3.9. Entonces, el gobierno está proponiendo hacer un esfuerzo fiscal grande para mantener sin cambios ese nivel de deuda. Lo ideal es que, en la medida de lo posible, ese nivel de deuda pues vaya bajando a niveles que puedan ser más sostenibles, que no representen presiones para las finanzas públicas, porque finalmente agrega todo lo que decía el maestro. O sea, tenemos pues una camisa de fuerza en el gasto, ¿no? Por los gastos ineludibles que ya no se pueden evitar, o sea, están ahí. Ya no mencionó el caso de pensiones, pero ese es uno también, ¿no? O sea, el gasto corriente, evidentemente, el costo de la deuda, o sea, el servicio de la deuda, pago de intereses y principal de la deuda pública, las pensiones, los programas sociales que ya están incluso en rango constitucional, sí, claramente. Entonces, en la medida en que México, el gobierno tenga la capacidad de mantener estable el nivel de deuda, pues en esa medida pues va a poder generar ciertos espacios fiscales para acomodar los recursos. Maestro, ¿qué quisiera señalar de entrada, respecto al tema de la deuda? Tenemos un minuto antes de ir a la pausa, pero regresando, continúa, por favor. Sí, lo que pasa es que hay muchos temas alrededor de eso, ¿no? Pero usted señalaba hace rato que ahorita se nota claramente un cambio de paradigma en relación con el manejo neoliberal, que era más hacia la privatización, adelgazar el Estado, no solamente el gobierno, sino todo el Estado, ¿no? Aunque fue contradictorio por los organismos autónomos, que le podríamos también entrar a ese asunto, ¿no? Autónomos en relación con qué, ¿no? Porque finalmente todos ellos forman parte del Estado y esto hace crecer el gasto corriente, ejerce ¿no? Presupuesto. Así es, entonces toda esa parte ya está comprometida, todos esos recursos ya están comprometidos, de tal manera que lo que habría que buscar es cómo le hacemos para un manejo adecuado de eso, tanto de la deuda como los ingresos, para que el Estado se fortalezca en virtud de esta nueva visión, porque si no, no se va a poder lograr. Yo quisiera ampliarlo más adelante, pero yo recomendaría, no lo que siempre se dice, una reforma fiscal, porque generalmente se piensa en incremento de impuestos. No, yo hablaría de una reforma financiera del sector público que se integraría de 3 elementos. Número 1, ingresos, por supuesto, todo lo relacionado con eso. Número 2, revisión extensa de todos los egresos, cuánto y cómo se está gastando, y sobre todo, lo que nos enseñan en esta facultad es administración, cómo se está administrando las dos partes, los ingresos y los egresos, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer el Estado y poder cumplir con los compromisos que ahora son constitucionales, que son los programas sociales, ¿no? Entre otros. Entre otros. Pues vamos a una pausa. Después de la misma continuamos con estos temas. Pues
Ya regresamos y estábamos hablando de deuda pública. Obviamente estamos hablando de la deuda federal. Hace años, no muchos años, se hablaba de que las entidades federativas estaban también muy endeudadas. ¿Qué tanto y supongo que todavía lo están, qué tanto se ha modificado esto? Bueno, incluso Jalisco ahorita está con la idea de salirse del pacto fiscal, que porque lo han maltratado mucho, etcétera, ¿no? Sí, se han hecho reformas importantes. Hay en la Secretaría de Hacienda un sistema de alertas que permite detectar cuando un estado, una entidad federativa, está incurriendo en un nivel de endeudamiento alto, porque eso era muy común, ¿no? Los gobiernos estatales se endeudaban a manos llenas y el gobernador que se iba gobernadora, pues decía, bueno, pues nos vemos y ahí les dejo, y dejaba el problema para la administración entrante. Entonces, eso generó muchos vicios. Entonces, se han venido haciendo reformas legales para detectar el momento en que una entidad esté en una condición de riesgo. Creo que en general, hasta donde recuerdo ahora, no he revisado las cifras más actuales o más recientes, pero no tenemos un problema sistémico como sí lo llegamos a tener hace algunos años. Hay más responsabilidad por parte de los gobiernos estatales, pero creo que sí, la pregunta da la oportunidad de mencionar algo que es muy, muy importante. Los estados y municipios también no quieren desarrollar las potestades tributarias que tienen, porque les representa un costo político. Entonces, lo que hacen es depender pues en gran medida, en el caso Jalisco, exactamente a través de las participaciones, que son su principal fuente de ingresos, ¿no? Entonces, pues para los gobiernos estatales puede resultar cómodo, ¿no? Sujetarse al pacto fiscal y entonces decir, bueno, pues tenemos nuestras entradas que nos va asignando el gobierno federal. Justo no, bueno, es parte de la discusión, yo creo. Entonces, creo que no tenemos un problema de deuda, pero sí tenemos un problema de potestades tributarias en las administraciones locales. Exactamente, sí. Y bueno, ha habido casos escandalosos en materia de impuesto predial, que son los municipios los que recaudan el impuesto predial de adeudos de gente famosa en materia de impuesto predial en cantidades enormes, ¿no? Entonces, sí, los municipios tienen que entrarle en esa medida al cobro de lo que les toca, por ejemplo, que es el cobro de los impuestos prediales, ¿no? Los impuestos a la propiedad. Sí, pero hablando de la deuda de las entidades federativas, no tenemos un problema fuerte, pero sí hay que señalar, otra vez refiriéndonos a este cambio de paradigma en que se centralizaba, a pesar de hablar de una federación, se centralizaba en 3 entidades federativas: Ciudad de México, antes Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco. Son las que recibían la mayor parte. Por supuesto que eran las que más contribuían, pero también eran las que recibían la contraparte, la mayor parte de los recursos de la federación. Hoy ese modelo ha cambiado, porque estamos hablando de voltear los ojos hacia las otras entidades federativas, sobre todo las del sureste, ¿no? Son las que reciben más inversión, ¿no? Que ahora son las que más han recibido inversión pública a través de la infraestructura y las obras públicas del gobierno, ¿no? Entonces, esto también representa pues un choque contra la tradición anterior, que además, como usted bien señala, pues estaba revestida de una corrupción impresionante que venía desde más abajo, desde los municipios. O sea, se quedaba en el tesorero del municipio y no se sabía dónde había quedado los dineros que cubría la federación, apoyando a los nuevos gobernadores, ¿no? O sea, siempre ha habido tapar los agujeros, ¿no? Y ese modelo está cambiando, afortunadamente. Tiene que haber menos opacidad en el ejercicio. Menos opacidad. Y obviamente el castigo a la corrupción. Por supuesto. Que bueno, va a estar Raquel Buenrostro. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, con la reforma que a mí sí me daría miedo. Sí. A mí sí me daría miedo. Nosotros la conocemos. Sí. Es buena funcionaria, pero sí es dura. Que se manifieste. Es dura. Sí, que se manifieste, ya que se manifieste. Sí, en una entrevista que le hicieron en un diario, decía que mejor tener esa imagen de dura que blandengue, fue la palabra que utilizó, ¿no? Sí, es muy buena funcionaria. Sí, es muy buena funcionaria, sí, es dura, dedicada. Creo que vale la pena, a propósito de lo que mencionaba también el maestro,
pues seguimos viendo, digo, sí se hizo un esfuerzo muy importante en la administración pasada por llevar desarrollo al sur-sureste del país a través de proyectos de infraestructura muy importantes, ¿no? Desde la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, obviamente, pero un proyecto importantísimo es el corredor transísmico, sí, ese está, sí, porque va a ser un detonador de desarrollo, conectar el Golfo con el Pacífico, exactamente. Eso abre oportunidades de inversión, ¿no? Para el nearshoring, para la relocalización de empresas en México. Pero con todo y el esfuerzo, yo creo que tenemos un reto grande, porque si uno mira el panorama, pues creo que seguimos teniendo dos Méxicos, ¿no? Un sur con todavía rezagos, con muchos retos en materia de crecimiento, y un centro-norte, el centro que ahora ha tenido otro tipo de problemas, los problemas de inseguridad y de violencia, del crimen organizado, pero pues que han tenido un nivel de crecimiento, un desarrollo mucho más acelerado, ¿no? Con toda la inversión que ha llegado al Bajío, a Nuevo León, en fin, estados... A Sonora. Sí, estados fronterizos en donde muchas empresas extranjeras han optado por establecer empresas en México para aprovechar la cercanía con el mercado de Estados Unidos. Entonces tenemos, creo que un reto grande ahí. Se han dado pasos importantes, pero creo que no son todavía suficientes. Pero hay que considerar eso, ¿no? O sea, sí hubo un nivel de endeudamiento a lo mejor alto como porcentaje del PIB, pero yo había leído que no era el más alto como porcentaje de incremento del PIB, no en volumen, respecto a otros gobiernos. Pero bueno, eso dejémoslo a un lado. Lo cierto es que, habiendo deuda, queda claro que también hubo muchas obras que son materiales, o sea, que ahí están, que se pueden ver, que están operando, que a veces no veíamos con otros niveles de deuda, ¿no? O sea, deuda en niveles de crecimiento en el nivel de la deuda hemos tenido siempre en varios gobiernos, y no siempre hemos tenido esa materialización de la infraestructura tan clara como en el periodo anterior. Obviamente sí, falta que se consolide, porque sí están ahí las obras, pero falta que funcionen al 100%. Yo creo que fue un sexenio de terminar las obras, y ya le toca a este gobierno, al nuevo gobierno, pues ver que efectivamente funcione. El proyecto más importante, el transísmico, el Tren Maya, bueno, y no nada más el Tren Maya, sino todo el proyecto de ferrocarriles que van de carga, el aeropuerto Felipe Ángeles, y un aeropuerto emergente que ha sido muy importante para el sureste del país, el de Tulum, que está... Así es, el de Tulum, que no estaba funcionando. El proyecto Dos Bocas, no, el de Tulum sí ha sido súper exitoso, ¿no? Ha sido muy bueno, y ha liberado tráfico, digamos, porque el aeropuerto de Cancún ya está saturado, como el de la Ciudad de México, y el aeropuerto de Tulum se ha convertido en una alternativa. Ya, ha traído más turismo. También el nivel de turismo ha crecido bastante en México. Claro, sí. Bueno, llama la atención, nuestra vida cambió mucho en estos últimos 6 años, considerando la cantidad de extranjeros que hoy vemos en las calles. Eso, pues sí llegábamos a ver uno que otro, pero ahora sí es en las tiendas, en donde quiera que ves extranjeros de todos los niveles económicos y de todas las nacionalidades y colores, afortunadamente, porque México es un país diverso. Entonces, eso no existía antes, o sea, en los hechos mucha gente se está viniendo a vivir a México, ¿no? Con todo lo que eso implica, de carestía de vivienda, de todo, la gentrificación y todo, ¿no? Ayer estaba con uno de mis clientes y me decía, pues tuve que contratar a varios haitianos, dice, porque muchos ya no quieren trabajar, y ellos, dice, vieras que me levantaron la producción bien rápido, por lo menos temporalmente sí lo tuve que hacer, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ahora tenemos gente de todo tipo y vienen, la mayoría vienen con ganas de trabajar. Además con una ventaja que da el hecho de, pues muchos de ellos ganan en dólares y su vida es en pesos, ¿no? Entonces la conversión cambiaria les favorece. Tienen esa posibilidad. Claro, quienes tienen esa posibilidad, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, el hecho de que tengan interés por venirse a vivir a México con todo y la inseguridad, pues sí cambia, ¿no? Cambia la vida en ese caso. En el contexto, perdón que estoy abusando de la palabra, pero también lo que estamos viendo es que hay una escasez de talento en México, ¿no? O sea, mano de obra calificada se está yendo, o sea, ¿por qué? Porque bueno, es parte de este modelo global en el que estamos, en donde pues mucha gente está emigrando a otras economías, a otros mercados, y ha costado trabajo a las empresas retener talento especializado, ¿no? Entonces, que lo tenemos,
pero se está yendo y eso está generando un costo para las empresas. Eso ha sido siempre, aquí lo vivimos todos los días. Nada más, yo haría una presión. No es falta de talento, usted mismo lo dice, se los han llevado. Se lo están llevando, claro. No es que al contrario. Aquí lo vivimos, sí. Yo me acuerdo cuando Tesla anunció que iba a venir a México, en Nuevo León, en Monterrey específicamente, Guadalajara, Ciudad de México y creo que Querétaro también reclutaban ingenieros egresados de acá. Entonces están muy bien calificados para todas esas empresas. Por eso decía yo hace rato que muchas de las cosas que quiere hacer Trump no las va a poder hacer porque comparando los salarios, aquí es al revés. Aquí les pagan en pesos y en Estados Unidos les pagan en dólares. Mucha gente se ha ido efectivamente. Yo conozco, le puedo contar 100 casos de mexicanos que se han ido a diferentes partes del mundo, especialmente a Estados Unidos y a Europa. Eso me pareció una cosa muy interesante porque el nivel de vida en Europa es muy alto. O sea, para comprar cualquier cosa nosotros decimos, es muy fácil, ¿no? Y ahora más fácil porque hay muchos haitianos y abaratan más las cosas, pero en Europa es carísimo. Eso es a lo que le iba a decir. No necesariamente irse a otro país implica mejorar el nivel de vida. Exacto. O sea, puede ser que sí ganen en euros, ganen en dólares, pero el costo de la vida en esos países es muy alto, ¿no? Pero usted está refiriéndose solo a costo de la vida. Ajá. Si nosotros lo traducimos a lo que ya ahorita nos están cuestionando los economistas y hablamos de calidad de vida, por supuesto que sí hay un mejoramiento de la calidad de vida en los otros países, por la inseguridad, por ejemplo. Lo que pues señalaba, ahí sí, ¿no? ahí discutía. La calidad de vida sí es superior. Dicho por ellos mismos, nos cuesta mucho y están conscientes, pero la calidad de vida es superior en todos los sentidos. En algunos casos sí. Pero también hacerse un patrimonio yo creo que es más fácil aquí que en otros países. Totalmente de acuerdo. O sea, es también lo que implica la calidad de vida en ese caso. Así es. ¿no? Pero bueno, entonces regreso. A ver, yo quisiera nada más comentar el asunto ese que se ve quedado pendiente de la cuestión de la deuda de los estados, de las entidades federativas. Aquí yo creo que, y usted lo dijo muy bien, solo que yo lo andaría un poquitito nada más, ahora vemos materializadas las obras. Qué bonito se oyó eso, ¿no? Está bien expresado, materializadas las obras. Quiere decir que el dinero sí se utilizó para lo que se debería de haber utilizado. ¿Ustedes recuerdan la barda esta de la refinería de Tula, de Calderón? Eso es impresionante. Y ahora ya vemos, o sea, estaremos en desacuerdo que haya más producción petrolera, pero ahí está Dos Bocas. O sea, lo cierto es que Estados Unidos sigue siendo el principal país productor de petróleo en el mundo y tiene mucho petróleo cuando antes le vendíamos. Que ese es un cambio con la elección de Trump. Se decía que Trump es pro petróleo, ¿no? Claro. Entonces, eso cambia la perspectiva y los planes, ¿no? Y nos va a afectar. De las metas. O va a puntualizar, va a apoyar el hecho de que tengamos más refinerías, ¿no? En ese caso. Ese es otro tema, ¿no? En ese caso, ¿qué cambios se le vienen a México? No nada más en el tema de la elección de Trump, con todo lo que ha dicho y demás, que yo creo que efectivamente muchas cosas no las va a poder hacer, son más para ganar votos, ya en los hechos habrá que ver qué tanto, sí nos va a fastidiar, por lo menos en el discurso sí nos va a fastidiar mucho, pero también es cierto que tenemos una guerra, ahorita estamos a final del año, un tema terrible con la guerra, mientras se le da la posibilidad a Ucrania de usar los misiles de largo alcance de Estados Unidos, Rusia amenazando que va a usar armas nucleares, el conflicto en Medio Oriente, en fin, todo esto pues es un escenario se habla de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, realmente, ¿qué tanto lo hacemos hablado? ¿Qué tanto es una realidad? Y obviamente estamos a lo mejor lejos aparentemente ¿no? del conflicto ucraniano-ruso y de Medio Oriente, pero sí, digo, es una realidad, ¿no? Sí, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El profesor decía hace rato que era la cuestión de la resiliencia de la economía de Estados Unidos. Yo diría que vuelven a lo tradicional. Estamos en una economía de guerra. En eso, con las armas, por lo menos en el gobierno de Biden así fue. Es una economía de guerra. Y no sabemos exactamente qué va a pasar, porque Trump lo que tuvo es que no inició guerras durante su periodo. Hay que ver
tampoco es algo que pueda parar tan fácil, ¿no? Sí, hay una variable que a propósito del paquete económico, que es el tipo de cambio, que tiene relación con todo esto, ¿no? Estamos efectivamente en un entorno de tensiones globales, geopolíticas, con la guerra en Medio Oriente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, y agregaría, pues sin duda, la amenaza que representa para México la llegada de Donald Trump, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, porque él ha lanzado dardos muy puntuales sobre México en materia de seguridad, de migración y de comercio, ¿no? Y justo lo que estamos viendo en estas fechas en que se graba el programa, finales de noviembre, el tipo de cambio peso frente al dólar sobre niveles de 20 pesos, ¿no? 20, 30, por ahí. Y si recordamos, antes de la elección presidencial, pues teníamos niveles de 16 pesos. Digo, hay una serie de factores que han, digamos, tenido incidencia en la cotización del tipo de cambio, pero en la medida en que tengamos estos elementos en el ambiente global, ¿no? Tensiones geopolíticas, pues vamos a ver mucha volatilidad en el tipo de cambio del peso frente al dólar. Lo que ha pasado, por ejemplo, cuando Trump gana la elección, fue de alguna manera inesperado, porque las encuestas marcaban una competencia muy cerrada. No solamente gana la presidencia, gana el Senado y gana la Cámara de Representantes, lo cual le permite transitar sus iniciativas, ¿no? con facilidad. Y eso lo resintió el mercado, el tipo de cambio, porque pues lo que vimos es que el dólar se fortaleció en los mercados internacionales y el peso se debilitó, no solamente el peso, sino todas las monedas. Exactamente. Entonces, estamos viendo que hay un tema que tiene que ver con Estados Unidos, y en el caso de los escenarios de guerra, pues sin duda el petróleo también, ¿no? Con mucho, hemos visto el petróleo con altas y bajas, o sea, así como días que pueda subir. No es un tema energético, nada, es un tema político. Exactamente, es un tema político, y a México obviamente le afecta. Por la importancia que tiene el petróleo para las finanzas públicas. Entonces también es una variable que está sujeta a un escenario de riesgo, ¿no? Entonces el gobierno también tendrá que poner atención a esos temas, digo, sobre los cuales no tiene control, ¿no? Son lamentablemente elementos que están ahí presentes y van a seguir. Yo creo que hoy más que nunca este gobierno está en la incertidumbre del contexto global, ¿no? O sea, del contexto global. Por otro lado, también acaba de ir nuestra presidenta al G20, y bueno, ahí el tema fue otro, ¿no? Fue la sostenibilidad, y incluso se habla de promover un cambio de gobernabilidad a nivel mundial, ¿no? O sea, de la forma de lo que es lo importante para la gobernabilidad a nivel mundial, que habrá que ver cómo se materializa debate, ¿no? Esto, ¿no? Pero porque lo pongan en el debate ya es muy bueno. Claro. Y bueno, un punto de las finanzas públicas que obviamente es inherente a este programa es el crecimiento de la recaudación como porcentaje de los ingresos esperados para el ejercicio fiscal 2025. ¿Cómo se ha comportado la recaudación respecto al volumen de los ingresos esperados por la Federación? Bueno, aquí lo que ha pasado con el gobierno, lo que pasó con el gobierno anterior es que básicamente al no haber una reforma fiscal, prefirieron cobrarle a los que no pagaban impuestos, ¿no? A muchos que evaden los impuestos o que los eluden legalmente, y que tienen a todo un conjunto de personas que saben y que lo pueden hacer. O sea, no estaban fuera de la ley, simplemente hacían lo que la ley les permitía, ¿no? Entonces, el gobierno anterior prefirió aumentar los ingresos tributarios a través de cobrarles a los que no pagaban, no haciendo ninguna reforma tributaria. Los impuestos que ya existían. Los impuestos que ya existían, pero que algunos dejaron de pagar por diversas razones, ¿no? Y se recaudó una buena cantidad. Que hay de todo. La pandemia no fue cualquier cosa en materia económica. Hubo empresas que cerraron pues casi un año completo, dejaron de operar. Así y los gastos ahí seguían, ¿no? Entonces sí sobrevivieron de milagro, ¿no? Pero yo diría que, como en el otro tema de lo del sureste, es insuficiente. Falta por hacer muchísimo para aumentar. Por supuesto, como un país que está en América Latina, sí tenemos la posibilidad y la capacidad de incrementar la carga tributaria bien repartida. Se habla de una progresión fiscal para que el que más gane, más pague, pero que sí se podrían aumentar varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para poder recaudar más. No solamente la fiscalización. No solamente con los que no pagan, sino a través de, como yo señalaba en un segmento anterior,
de una reforma financiera que incluya la parte de los ingresos y después ver la parte de cómo los estamos gastando, ¿no? Falta mucho por hacer en ese sentido también. Y bueno, yo aprovecharía este momento para comentar otro asunto que casi nadie ha comentado y me sorprende porque no lo he visto en los análisis políticos. Hay un cambio de paradigma, evidentemente, con estos dos últimos gobiernos. Me refiero al de López Obrador y al de Claudia Sheinbaum. Pero a mí me parece que no estamos en un cambio de régimen. Que esa es una discusión, no hay una verdadera y auténtica cuarta transformación. Me parece que para eso falta mucho. Ni socialismo por ni un comunismo. lado. No, más o menos, para nada, porque estamos en el sistema capitalista y seguimos siendo capitalistas. Es más, si me apura, yo diría que muchos de las decisiones de política económica, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, son neoliberales. Pero esa sería una discusión más amplia. Así es. Solamente dejaría apuntado que, para mí, no hay un segundo piso de la cuarta transformación. A mí me parece, como hemos señalado, es que le faltan muchos cimientos, fortalecer. No puedes construir el segundo piso cuando se te puede caer con un pequeño temblor. Yo creo que hay muchísimo por hacer, los retos son muchísimos, la incertidumbre es muy grande. A nivel global tenemos muchos retos y vamos a tener más. Y a nivel interno, por supuesto, también porque la población se está modificando. Hace rato señalábamos ahí de pasadita las pensiones, por ejemplo, sería un asunto que no hemos tocado, ¿no? Pero no, lo que usted señalaba de la población, que ya vemos de mucha gente, ¿no? De otros países y que se está incrementando todo esto. Pero ¿no? nos está ayudando en parte porque también nuestro bono demográfico ya iba en caída, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya cada vez menos jóvenes y el hecho de que vengan, pues la migración, eso es lo que ayuda, es lo que apoya, ¿no? Lo que ayuda, vamos, que venga gente joven con ganas de trabajar, en edad de trabajar, económicamente activa, que a final de cuentas puntualiza la economía, apuntala la economía. Esa es una verdad para todo el mundo. O sea, está pasando en Estados Unidos. En Europa, ¿para qué nos vamos más lejos? Ahí el bono demográfico va en picada, sí, ¿no? Eso plantea un reto para las finanzas públicas porque justamente cada vez más gente estará pensionándose y cada vez habrá menos trabajadores activos que sustenten o que financien las pensiones de los que se retirarán y que con justicia reclamen un retiro digno, ¿no? Pero bueno, en el tema de los ingresos, lo que yo he visto este año, 2024 todavía, es que ha habido un crecimiento sin duda de la recaudación tributaria, no estamos hablando en global, ¿no? ISR, IVA, impuestos especiales, básicamente, con diferencias entre ellos. El impuesto sobre la renta ha tenido un comportamiento más plano. El IVA sí ha crecido más, que está reflejando evidentemente el consumo, el mayor consumo interno. El IEPS, por el cambio en el mecanismo que utilizaba el gobierno para, no quiero decir subsidiar porque no es propiamente un subsidio, pero sí para contener el impacto de la inflación en los precios, pues también cambió la mecánica y ahora lo que hemos visto es un incremento importante en el IEPS. En general, la recaudación tributaria está creciendo este año, está creciendo incluso por arriba de la inflación, pero no está alcanzando las metas que justo se señalado en el paquete económico de 2020, digamos, el paquete económico o el programa fiscal vigente, que fue el que aprobó el Congreso hace un año. La recaudación no está alcanzando las metas fiscales. Está creciendo, pero no está quedando por debajo de las metas. Y creo que ese va a ser el reto del próximo año. Por ejemplo, lo que vemos es que el programa económico plantea que los ingresos presupuestarios totales pasen de 22.1 puntos del PIB en 2024 a 22.3. Van a tener un crecimiento marginal como proporción del PIB, a diferencia del gasto. El gasto neto de 27 puntos del PIB bajaría a 25.5. O sea, ahí el gobierno está apostando por incrementar los ingresos, por contener el gasto. Y dentro de los ingresos, el secretario de Hacienda, en la presentación que hizo en el Congreso, decía que en 2025 vamos a alcanzar un máximo histórico en el nivel de ingresos tributarios, 14.6 puntos. Creo que pues es una apuesta importante, pero sin duda la pregunta que nos deja es, bueno, ¿cómo va a crecer la recaudación si la economía
también no crece lo suficiente. Lo que decía el maestro, bueno, sí la apuesta de pues fiscalizar más a los grandes contribuyentes, de buscar sectores que no están cumpliendo con la tributación adecuadamente, que lo ha hecho este gobierno, pero va a llegar un momento en que quizás ya las brechas se vayan cerrando, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el reto del próximo año. Así es. Pues sí viene una fiscalización y el fortalecimiento de la parte digital para los que ya están, pero todavía hay mucha informalidad, ¿no? En la economía, muchísima informalidad, y obviamente va a tener que apostarle por incluir en la economía formal a toda esa gente que está en la informalidad de alguna manera, no necesariamente por el hecho de que recauden así grandes cantidades, sino simplemente para que la economía se haga, estructuralmente se corrija, ¿no? Hay mucha gente que hace dinero en su vida y nunca se inscribió a Hacienda y nadie los molesta y nunca pagaron impuestos y se retiran y así están, ¿eh? O sea, no les llega, o sea, no, sí están todas las amenazas en el aparato legislativo, en las leyes, pero en los hechos a veces no se materializa, o sea, hay gente que se muere, vamos, sin eso, ¿no? Eso sería un asunto muy importante que no se ve, ¿no? En lo que pueda pasar el próximo año. Uno es, en primer lugar, tratar de reducir la economía informal y los trabajadores informales, que son más del 50% de la población económicamente activa. O sea, somos un país de informales, de comerciantes, de ambulantes, no porque esté en contra de ello, pero ese es el sostén, ese es lo principal, ese es un reto muy importante, cómo disminuir la economía informal y la población económicamente activa que trabaja en ese sector. Y segundo, lo que usted señala, cómo volverlos formales. No es eliminarlos, es incorporarlos a la formalidad, porque a mí una maestra me decía de ahí de la facultad, dice, hay dos cosas inevitables en la vida. Uno son los impuestos y la otra es que te vas a morir. Pues no es cierto, con el tema que usted señala, hay gente que pasa por la vida en México y nunca pagó impuestos, ¿no? Es impresionante. Sí, a mí me ha tocado ver casos que digo, nadie los captó, ni el sistema financiero, ni Hacienda, ni nada. Ahora, creo que los propios programas sociales de alguna manera jalan un poco de esa parte a la formalidad, porque en la medida en que se otorgan instrumentos financieros, o sea, las tarjetas, es más común ahora ya ver así, se va bancarizando, ¿no? Ves en las colonias el puesto de verduras, ya aceptamos tarjeta, pago con teléfono. Sí, en los mercados públicos ya te acercan sí, tarjeta, ya todo, sí, ¿no? claro. Entonces dices, wow, y ves que muchos así rápido traspasan. Yo digo, yo no sé hacer eso. Y rápido lo hacen y todo, y bueno, la economía de alguna manera eso va generando formalidad. Falta ver que la Secretaría de Hacienda, que el SAT, pues vaya identificando a estos a través, obviamente, del sistema financiero, a través de los bancos, ¿no? Y bueno, por último, nada más se nos acabó el tiempo, prácticamente nos queda un minuto para cada quien. ¿Algún tema sobre la cuestión, algún comentario sobre el tema de la inflación? Porque, bueno, hemos tenido también inflaciones pues altas en este último año, aparentemente se está controlando y luego siempre no, y ahí estamos, ¿no? Yo vería la inflación en dos planos. El plano internacional, en donde el comentario es que la inflación está regresando. Estamos viendo presiones inflacionarias en países de Europa, en Estados Unidos, justo lo que comentamos antes, es que el bolsillo de los estadounidenses está resintiendo una inflación alta, está lejos todavía de la meta del Banco Central, que es del 2%, y en el caso de México nos está costando trabajo llegar a la meta, pero no tenemos una inflación descontrolada. Esa es la verdad, estamos en una inflación, el dato más reciente es 4.8%, ¿no? La meta es 3%, va a llevar tiempo, pero creo que tenemos un Banco Central que ha hecho las cosas... Hasta la premiaron a la titular, a la gobernadora del Banco Central. Entonces, tuvo un reconocimiento por el control de la inflación. Victoria Ceja, ¿no? Victoria Rodríguez Ceja, es que no se contamine la inflación respecto de lo que está pasando fuera de México. Así es, aquí que no importemos la inflación. Exactamente. Y es muy difícil, ¿no? Porque mucho de lo que se trae se importa, ¿no? Exactamente. De lo que consumimos. Pues muchas gracias otra vez. Gracias. Maestro, un comentario final. Pues eso, que nosotros debemos preocuparnos en estos criterios de política económica y específicamente de política monetaria para el próximo año, de controlar los factores internos, porque los externos, quién sabe qué nos vaya a pasar, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque es a nivel mundial el fenómeno. O sea, yo vuelvo a insistir, estamos en un sistema capitalista que es globalizado,
que funciona en forma cíclica, que tiene inflación, etcétera, ¿no? Entonces, cuidar los aspectos internos. Perfecto, es lo que podemos controlar. Pues muchas gracias a los dos nuevamente, un programa particularmente para mí fue muy bueno. Les agradecemos a ustedes su presencia y la próxima semana les recordamos que tienen una cita con nosotros con el tema regularización en materia de la ley antilavado. Aquí los esperamos.